Ayer Raúl Sor, hablando de la situación en Ecuador, habló de la posibilidad de que hubiese una suerte de muerte cruzada, la llamó. Yo me asusté al principio porque dije, ¿qué tiene que ver la Católica con esto? Si los cruzados no hemos hecho nada. Pero bueno, muerte cruzada, él lo definió muy bien. Es esta situación donde el presidente, de alguna manera, él disuelve a un poder del Estado que a su vez puede también generar condiciones para sacar al presidente. Bueno, el presidente Guillermo Lasso disolvió el Congreso y estamos con Raúl Sor para que materialice con más carga lo que fue su predicción de ayer. Raúl, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Sí, no es, por supuesto que no podemos decir que fue una sorpresa, pero hasta ayer era una posibilidad que se concretó hoy, en el que el presidente Lasso llama o decreta la disolución del Parlamento. Y eso conlleva automáticamente su renuncia y se han convocado elecciones para en alrededor de 3 meses. Todavía la autoridad electoral tiene que determinar la fecha exacta, pero se estima que lo va a hacer la próxima semana, en la cual va a fijar la fecha en que se realizarán nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias. Y esta disolución del Congreso, el presidente Lasso la justificó diciendo que había una grave crisis política y que hacía referencia en la Constitución a una situación de conmoción interna. Y dijo, hay, digamos, este juicio que se le estaba realizando, que recién estaba comenzando y que podía terminar con su impugnación, es decir, con su remoción. El presidente decidió avanzar, sacó el ábaco, sacó las cuentas, porque este era un juicio absolutamente político. Cuando digo político no quiere decir de que no habían acusaciones de peculado, es decir, de apropiación indebida de dineros públicos, pero no había una acusación muy precisa contra él personalmente, pero él sospechaba, de acuerdo a la configuración política de la Asamblea Nacional, que en el caso de Ecuador es unicameral, es decir, hay una sola Cámara de 137 miembros. Él sacó la cuenta y pensó que era altamente posible que la oposición, en la cual Rafael Correa, el expresidente, tiene una mayoría, tiene una influencia determinante, podría terminar impugnándolo y salir de la presidencia. Es un poco lo que le pasó al presidente Pedro Castillo en el Perú, que cuando sospechó que lo iban a impugnar y iban a terminar su mandato, iba a sufrir una acusación, decidió cerrar el Congreso, también una forma de muerte súbita, con la diferencia que en Perú, digamos, el Congreso lo depuso a él y hoy día él está en prisión esperando ser enjuiciado. Pero también el resultado en el Perú fue una muerte súbita, salvo que digamos, no fue mutuo, quise decir una muerte la muerte de la presidencia y no del Congreso, que sigue en vigencia. Claro, fue súbita en el sentido de que el presidente fue cesado el mismo día que él trató de cerrar el Parlamento, cosa que no pudo hacer. Pero volviendo a Ecuador, todavía es bastante incierto hacia dónde va a marchar el país. Por lo pronto, se ha detectado en Quito una gran movilización policial y militar que está resguardando el Palacio Presidencial, probablemente anticipándose a posibles disturbios y manifestaciones que podrían terminar en violencia, y el ejército ha sacado un comunicado en el que dice, junto con la policía, que ellos son totalmente respetuosos de la medida del presidente por considerarla absolutamente constitucional y que se atienen a esta situación, pero advierten que cualquier desmán, cualquier ataque
contra lugares públicos o las autoridades va a ser repelido con la mayor severidad. Oye, yo estuve viendo un rato lo que pasó en el Congreso y las opiniones, pero muy duras, de algunos parlamentarios contra el presidente. Ya escapan de las formas clásicas de trato, si tú quieres, trato convencional, político. No, eran cosas bien directas, digamos. Acusado de corrupción, muy de corrupto, de que tenía que abandonar la presidencia. A ver, ¿cómo sigue el proceso ahora entonces? Bueno, déjame decirte que en Ecuador el lenguaje político es bastante descarnado, bastante duro, y lo ha sido así. Y hay, digamos, es como en todo el mundo, todo esto tiene una historia, tiene una trayectoria previa, y digamos, al que se acusa como digamos, el instigador, si tú quieres, de esta situación es a Rafael Correa, el expresidente. Y a él también se le aplicaron medidas extraordinariamente duras y fue sometido a una serie de acusaciones y ha tenido que, digamos, ha tenido una persecución legal y ha tenido que mantenerse fuera del país. De manera que hay, digamos, reivindicaciones o malestares muy importantes en sectores determinantes de la oposición, porque el correísmo es hoy día la fuerza principal dentro de la Asamblea Nacional. De manera que aquí se están pasando cuenta y, bueno, las acusaciones de peculado por una presunta negociación de transporte petrolero por parte de la empresa nacional de petróleo que le cedió algunos transportes importantes a una empresa privada. Bueno, en eso se basa la acusación, y que Lasso sabía de ello y no hizo nada por impedirlo. Lasso se defiende diciendo, mira, esto pasó 3 años antes que yo asumiera, pero dentro de las acusaciones que ahora se están precisando, bueno, él pudo haber hecho y pudo haber intervenido en el caso, aunque él no haya recibido beneficio directo personal, no ejerció toda la autoridad. Esta es la acusación de la oposición, por cierto, no ejerció toda la autoridad que debió haber ejercido para impedir este negociado. Bueno, esto ya es agua bajo el puente. El hecho es que este Parlamento está disuelto, el presidente ya está renunciado y mientras tanto va a gobernar por decreto, y los decretos van a ser visados por una comisión especial, de manera que Ecuador entra en una situación de espera muy negativa para el país, para su economía, porque, por cierto, esto es un periodo no tan corto, probablemente de varios meses, de severa inestabilidad, y si no hay inestabilidad habrá que ver si gremio y gente sale a la calle, por lo menos de incertidumbre, y ya se aprecia una caída en los valores del Estado ecuatoriano, de manera que esto cuanto antes se pueda resolver, tanto mejor para el país. Pero de momento Ecuador entra en una situación de severa crisis política. Sí, bueno, tenemos que estar atentos a esta situación, porque como tú muy bien dijiste ayer, cuando anticipaste que se iba a dar esta situación de denominada muerte cruzada, porque afecta tanto al Parlamento como a la presidencia, bueno, el hecho se dio, salieron las personas a manifestarse y estamos recién 24 horas, menos de 24 horas de que se haya producido esto. Hay que esperar a ver en algún tiempo prudente cómo decanta una situación que a todas luces pone en tela de juicio tanto a las autoridades parlamentarias como a la autoridad del presidente de la República. Efectivamente, el tema es
que Ecuador entra en un periodo de inestabilidad. Ya la situación era tensa, pero ahora lo va a ser mucho más y, por supuesto, se desata la carrera electoral y de nuevo se comenzarán a configurar alianzas políticas. Claro. Y bueno, este presidente, que además, dicho sea de paso, es miembro del Opus Dei y de una posición muy claramente de derecha, muy tradicional, un hombre de negocio, y versus sindicatos que ya en el pasado se han manifestado con mucha vehemencia en las calles, de manera que cabe esperar un agravamiento de la polarización que se ha vivido ya en Ecuador. Bueno, estaremos atentos entonces a todo lo que esté ocurriendo allá. Muchas gracias, Raúl, que te vaya bien. Igual, chao, hasta mañana. Hacemos una pausa y volvemos con El Ojo Con.